Me expulsaron como si fuera basura, fracasado, vive en la calle. Lo que no sabían es que facturo 15 millones al año. Me limité a sonreír y marcharme, y 3 semanas después volteé su mundo. Mi nombre es Sebastián, tengo 32 años y puedo asegurarte que el dinero no te protege de los problemas familiares. Trabajo desde los 18, construyendo mi propio negocio desde cero después de abandonar la universidad. En aquel momento, mis padres creyeron que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Nunca llegarás a nada sin un título, me dijo mi madre mientras removía su café como si estuviera actuando en una telenovela. Mi padre, fiel a su costumbre, solo gruñó en señal de aprobación, una manera más de restar valor a todo lo que decía. Ellos no sabían que ya había iniciado mi primer proyecto en línea, una tienda de comercio electrónico especializada que, con el tiempo, se convertiría en una serie de empresas generando millones al año. Pero en ese entonces, solo veían a un joven impulsivo e ingenuo que no quería esforzarse. Nunca fuimos una familia unida. Mis padres valoraban más las apariencias y el estatus que cualquier otra cosa. Mi hermana mayor, Noemie, era su orgullo. Abogada corporativa, con un impecable perfil en LinkedIn, bolsos de lujo para cada temporada y una seguridad calculada que podía dejar en silencio a una sala entera. Era su historia de éxito, la que presumían frente a los amigos. Yo, en cambio, era la advertencia. Cada vez que iba a cenar con ellos, aprovechaban para soltar comentarios disfrazados de preocupación. ¿Sigues con ese negocio en Internet?, preguntaba mi padre con una sonrisa burlona, como si fuera una afición pasajera. Noemí añadía con cortesía: nunca es tarde para conseguir un trabajo de verdad. Durante años, dejé pasar esas frases. Sabía que defenderme era inútil, ellos ya me habían etiquetado como un fracaso. Además, levantar un negocio desde cero consume todas tus energías, y yo no iba a malgastarlas intentando convencerlos. Por eso mantuve mi vida en silencio. Nunca presumí mis ingresos, ni mencioné que había comprado mi casa al contado a los 27 o que podía viajar a cualquier parte del mundo cuando quisiera. Simplemente sonreía durante las cenas, soportaba las críticas y luego regresaba a la vida que ellos creían inexistente. La ruptura definitiva llegó un jueves lluvioso. Mi madre me había escrito pidiéndome ayuda con algo, así que pasé por su casa. Al entrar, encontré a mi padre paseando de un lado a otro en la sala, a Noemí sentada en el sofá con una copa de vino y una expresión de superioridad, y a mi madre de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Sebastián, comenzó mi padre, hemos estado hablando. Tienes 32 años y está claro que este asunto de Internet no va a ninguna parte. Has tenido tiempo suficiente para encauzar tu vida, pero sigues desperdiciando tu potencial. ¿Y qué quieres decir con eso exactamente?, pregunté. Se detuvo y señaló la puerta. Llevas años en ese apartamento y sigues pidiendo ayuda para cosas pequeñas. No podemos seguir manteniéndote. Lo miré, desconcertado. ¿Mantenerme? Jamás les he pedido dinero. Noemí soltó una risa breve. Por favor, Sebastián, ¿de verdad crees que alguien se cree que vives de ese negocito? Es triste. Mi madre intervino con un tono cortante. Es hora de que te sostengas por ti mismo. No más venir aquí a pedir favores. No necesito que me rescaten, respondí. Estoy perfectamente bien. La voz de mi padre subió. Si es así, demuéstralo. Sobrevives sin nuestra ayuda. Incluso puedes irte ahora. Vive en la calle si es necesario, a ver si así espabilas. La sala quedó en silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia en las ventanas. Noemí bebía su vino como si estuviera viendo un espectáculo esperado. Mantuve la calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Creían que me estaban dando una lección para que pidiera disculpas o buscara un trabajo real. No tenían idea de que podría comprar su casa 3 veces sin tocar mis ahorros. Tomé mi chaqueta, me la puse y dije, casi sonriendo, si eso es lo que quieren, está bien. Mi madre intentó añadir algo más, pero no le di la oportunidad. Cerré la puerta y me dirigí a mi coche, un sedán negro que ellos creían de segunda mano y que apenas podía pagar. Me vi en el retrovisor, no estaba enfadado ni dolido, sino divertido, porque sabía algo que ellos descubrirían de una forma que jamás olvidarían. Y mientras la lluvia arreciaba, me alejé con la certeza de que en 3 semanas su visión de mí y de ellos mismos se derrumbaría. La primera semana después de que me echaron fue extrañamente silenciosa. No emocionalmente, mi cabeza no dejaba de dar vueltas, pero no recibí ni una llamada ni un mensaje. No esperaba disculpas, pero creí que al menos comprobarían si estaba bien. Nada, era como si me hubieran borrado de la familia. Pasé esos días trabajando en mi oficina en casa, aunque llamarla así era quedarse corto. Era un ático moderno con ventanales de piso a techo y una biblioteca llena de libros encuadernados en cuero que había ido coleccionando. Desde mi escritorio veía el horizonte de la ciudad, un recordatorio constante de lo lejos que estaba del joven que ellos llamaban fracasado. En la segunda semana, empecé a escuchar rumores de conocidos en común. No se trataba de preocupación real, sino de comentarios despectivos. Mi madre decía en la iglesia que vivía en mi coche porque mi negocito había quebrado. Noemí comentaba a antiguos amigos que por fin estaba aprendiendo las lecciones de la vida a las malas. No solo me pintaban como un fracasado,
Estaban fabricando toda una historia. Una noche, recibí un mensaje de mi primo Julien, uno de los pocos familiares que siempre me había tratado como a un igual. Oye, escuché algo hoy. ¿Estás bien? Define bien. Contesté. Tu madre dijo en la cena que estás prácticamente sin techo y que pronto volverás arrastrándote. Leí eso con calma. Julien añadió. Y Noemí bromeó con que quizás te deje hacer recados en su despacho cuando estés lo bastante desesperado. Dijo que te verías bien llevando cafés. No era una sorpresa, Noemí llevaba años soltando comentarios así. Pero escucharlos ahora, después de haberme echado, era como ver a alguien quemar un puente que tú mismo ya habías decidido destruir, solo para asegurarse de que no quedara rastro. En la tercera semana decidí ir a la cena dominical en casa de mis padres, no como invitado, sino como espectador. Julien me había dicho que esas reuniones se habían convertido en costumbre desde que me fui. Llegué en mi coche y, aquella vez fui con mi otro coche, el que ellos no sabían que tenía, un coupé plateado y elegante que llamaba la atención sin esfuerzo. Aparqué unas casas más abajo para que no me vieran llegar. Desde la acera, a través de la ventana del comedor, podía observarlos. Mis padres ocupaban los extremos de la mesa, con Noemí sentada junto a ellos, todos sonriendo. La conversación parecía animada, las copas de vino levantadas, los platos llenos. Podía imaginar perfectamente el guión, Noemí hablando de su último caso, mis padres mirándola con orgullo, en el momento justo, una referencia a lo ingrato que había sido yo y cómo había desperdiciado mi potencial. No sentía rabia, lo que recorría mi interior era algo más frío, más cortante. No se trataba únicamente de que me hubiera ido de su casa, sino del hecho de que me estaban usando como ejemplo negativo para engrandecerse. Estaban reescribiendo mi vida como una historia de fracaso porque eso los hacía sentir moralmente superiores y en control. 2 días después, recibí una llamada de mi madre. No era para reconciliarnos, sino para pedirme un favor. Su tono era ligero, casi burlón. Sebastián, cariño, tu padre y yo necesitaremos tu ayuda el próximo fin de semana para mover unos muebles viejos. Como no tienes nada que hacer, seguro tienes tiempo. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no soltar una carcajada. Lo siento, estoy ocupado, suspiró, como si yo estuviera siendo difícil a propósito. ¿Ocupado con qué? Con el trabajo. Soltó una risita de esas que llevan un matiz de superioridad. Claro, tu negocio. Bueno, intenta hacer un tiempo para la familia, ¿de acuerdo? Puede que algún día nos necesites. Ese fue el momento en el que comprendí hasta qué punto llegaba su condescendencia. Realmente creían que eran la red de seguridad a la que yo recurriría cuando la vida me aplastara. Ni siquiera podían imaginar que hacía años que no dependía de ellos, y que no los necesitaba en absoluto. Sin embargo, decidí seguir el juego un poco más. Si revelaba todo en ese instante, el impacto no sería tan satisfactorio. No. Prefería dejar que siguieran acumulando insultos y falsas narrativas, que cavaran más hondo en el pozo que ellos mismos estaban creando. Porque cuando llegara el momento de mostrarles la verdad, quería que el golpe fuera tan fuerte que no pudieran recuperarse jamás. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Para la 4ª semana, ya había alcanzado una calma distante respecto a todo el asunto. Sabía exactamente cuál era mi lugar con ellos y eso no me quitaba el sueño. Pero justo cuando pensé que había visto lo peor de su mezquindad, lograron superarse. Todo comenzó un jueves por la mañana, con un correo de mi banco. Asunto, actividad inusual en su cuenta. Atención inmediata requerida. Al principio pensé que podría tratarse de una estafa de phishing, pero cuando ingresé a mi cuenta me quedé paralizado. Habían realizado 2 retiros importantes, cada uno de más de $7.000, de una cuenta antigua que casi no usaba. La mantenía abierta únicamente porque estaba vinculada a un plan de ahorros conjunto que mis padres habían abierto para mí cuando era adolescente. Llevaba años pensando en cerrarla, pero lo había pospuesto. Ambos retiros estaban marcados como transacciones presenciales y habían sido hechos en una sucursal a 2 calles de la casa de mis padres. Traté de buscar una explicación lógica, quizá un error del banco, tal vez un caso de robo de identidad. Pero cuando llamé a la sucursal y pedí los detalles, sentí un frío en el estómago. La cajera recordaba la operación con claridad. Según me contó, mi madre había acudido en persona, asegurando que yo le había autorizado retirar el dinero para una emergencia familiar, y se marchó con un cheque de caja en ambas ocasiones. No sé qué me hizo temblar más, el robo en sí o la naturalidad con la que lo había hecho, como si mi dinero estuviera siempre a su disposición. No la llamé de inmediato, necesitaba estar sereno, y en ese momento no lo estaba. En cambio, llamé a Julien. No vas a creer lo que pasó, le dije, contándole todo. Hubo un silencio prolongado. Sebastián, creo que sé a dónde fue ese dinero. ¿A dónde? Noemí acaba de dar la entrada para un SUV de lujo. Presumía de que era un regalo de la familia por todo su trabajo. Aquellas palabras me golpearon como agua helada. No les bastaba contratarme como un fracaso. Habían robado para premiar a Noemí. Mi madre había vaciado mi cuenta sin permiso y le había entregado el dinero a la hija ejemplar, convenciéndose, seguramente, de que era lo correcto. Esa noche fui a la casa de mis padres. No entré,
Aún no estaba listo para el enfrentamiento. Me quedé aparcado al otro lado de la calle, observando las ventanas iluminadas. Dentro, vi a Noemí sosteniendo unas llaves de coche mientras mi madre le tomaba una foto, probablemente para publicarla después. Mi padre reía y le daba una palmada en el hombro como si hubiera ganado un premio. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, pero sí el cambio que sentí en el pecho. Hasta ese momento, quedaba un débil hilo de lealtad que me había detenido de ir demasiado lejos. Esa noche, al verlos celebrar con mi dinero, ese hilo se rompió de forma definitiva. Días después, recibí un mensaje de mi madre. Espero que no te molestes por lo de la cuenta de ahorros. Solo estaba ahí sin usarse y tu hermana necesitaba ayuda. Ya ganarás más dinero algún día. La familia es lo primero. Lo leí varias veces. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de que había sido un robo, solo una justificación arrogante. No respondí, no hacía falta. En ese instante, mi paciencia dejó paso a una determinación fría. Ya no se trataba de demostrarles mi éxito, sino de dejarles claro que el puente que habían quemado no solo había desaparecido, ahora había en su lugar una fortaleza a la que jamás podrían acercarse. Tras el episodio del SV, la atmósfera a mi alrededor se volvió más densa. No porque me pesara, sino como el aire justo antes de que estalle una tormenta. Ya no sentía esa rabia impulsiva y descontrolada que te hace reaccionar en caliente. Lo que me quedaba era un peso distinto, silencioso, de esos que se instalan en los huesos y no te dejan olvidar. No hablé con nadie sobre lo ocurrido, ni amigos, ni colegas, ni siquiera mis socios. No buscaba compasión. En el fondo, me avergonzaba haberme permitido quedar en una posición tan vulnerable, donde podían aprovecharse de mí con tanta facilidad. Se suponía que era inteligente, precavido, estratégico, y, sin embargo, había dejado aquella cuenta abierta como una puerta sin cerrojo, por la que ellos entraron sin dificultad. Durante las semanas siguientes, me retiré de casi todo. Evité algunas reuniones, rechacé invitaciones sociales y hasta me ausenté de un evento trimestral de networking al que nunca faltaba, solo para no tener que enfrentar preguntas sobre mi familia. Les decía a todos que estaba ocupado con proyectos importantes, pero en realidad me encerraba en mi ático, dejando que el silencio me envolviera. No era depresión, al menos no en el sentido convencional. Seguía levantándome temprano, entrenando cada mañana y manteniendo en orden el funcionamiento de mis empresas. Pero por dentro, algo estaba desgastado, hueco. Pensar en mis padres y en Noemí era como ver una película cuyo final ya conocía. Yo terminaba siendo el chiste privado de todos. Una noche, sentado en la isla de mi cocina con un vaso de whisky, empecé a revisar fotos antiguas en el móvil. Encontré una de hace 5 años, mis padres y Noemí frente a una casa de playa alquilada, sonriendo para la cámara, mientras yo aparecía a un lado, apenas encuadrado. Ese fue el año en que omitieron decirme que el viaje ya estaba planeado y reservado antes de invitarme. Acabé durmiendo en el sofá del salón, mientras Noemí disfrutaba de la habitación principal. Cuanto más miraba aquella foto, más claro lo veía. Nada de esto era nuevo. El robo, las mentiras, la humillación pública, solo eran el capítulo más reciente de una historia que me había acompañado toda la vida. Siempre era yo quien cedía, quien daba más de lo que recibía, quien soportaba en silencio cualquier golpe. Tal vez por eso estaban tan seguros de que podían quedarse con mi dinero sin consecuencias. Seguramente pensaban que me enfadaría un tiempo, les daría la espalda y, tarde o temprano, regresaría a la cena familiar del domingo como si nada. Fue entonces cuando mi forma de pensar cambió. No planeaba enfrentarles de inmediato ni irrumpir en su casa exigiendo lo mío. Empecé a pensar en términos de ventaja, de estrategia, en lo mucho más satisfactorio que sería no solo señalarles, sino destruir la fantasía que habían construido a su alrededor. El primer paso fue discreto. A través de mi abogado, inicié el proceso para blindar todas mis cuentas, propiedades y activos, asegurándome de que no quedara un solo punto débil que pudieran explotar. Paralelamente, contacté con una persona de confianza especializada en obtener registros financieros y legales que no están al alcance del público. Le pedí un informe completo sobre la situación económica de mi familia, no porque necesitara los datos de inmediato, sino porque intuía que me serían útiles más adelante. Mientras todo avanzaba, me mantuve ausente, sin llamadas, sin mensajes, sin aparecer en reuniones familiares. Quería que se acostumbraran a mi ausencia, que creyeran que me habían apartado definitivamente. Cuanto más cómodos se sintieran, mayor sería el impacto después. Pero esa distancia tenía un precio. Algunas noches, sentado en mi salón con las luces de la ciudad extendiéndose bajo mis pies, me daba cuenta de lo reducido que se había vuelto mi círculo. Mis amigos no preguntaban directamente, pero notaban el cambio. Julien intentó acercarse varias veces, aunque yo mantenía las conversaciones breves. Prefería quedarme en mi propia cabeza antes que explicar en qué estaba trabajando. Sabía que me estaba aislando y que no era lo más sano, pero también entendía que, cuando planeas algo de esta magnitud, no puedes permitir cabos sueltos. Y, en silencio, una fecha empezó a tomar forma en mi mente. No la marqué en el calendario ni la escribí en ningún lado, pero sabía cuándo llegaría el momento y dónde estarían ellos cuando ocurriera. El cambio no fue abrupto,
más bien como subir lentamente la intensidad de una luz. Una semana me mantenía en bajo perfil, la siguiente, recuperaba mis rutinas con una precisión que no sentía desde hacía meses. Me sumergí en mis negocios con una claridad renovada, como si antes hubiera estado funcionando a medio gas sin notarlo. Mi empresa principal llevaba años en buena posición, pero tenía dos proyectos de expansión detenidos, uno en Europa y otro en el sudeste asiático. Los aprobé ambos en la misma semana. Eso implicaba contratar nuevos equipos, cerrar alianzas y firmar contratos millonarios que consolidarían nuestra presencia global. No lo hacía solo por las cifras, aunque eran impresionantes, sino para dejar claro que mi influencia y alcance eran incuestionables. También retomé el networking, pero de forma selectiva. Nada de cócteles genéricos, sino cenas con grandes inversores, cumbres tecnológicas y galas benéficas de alto perfil. Me aseguré de estar presente en entornos a los que mi familia solo podría aspirar. Estreché manos de personas capaces de cambiar el rumbo de una industria con una sola llamada. Y todo, sin alardes, nada de redes sociales, nada de comunicados de prensa. Quería que se enteraran por terceros, no por mí. A mitad de año, una de mis empresas más pequeñas, una startup de software en la que había invertido, fue adquirida por una suma de 8 cifras. Mi parte bastaba para comprar la mitad de las propiedades del vecindario de mis padres. Esa misma semana, transferí una cantidad considerable a una cuenta de inversión ya rebosante y reinvertí el resto en proyectos que seguirían multiplicando los beneficios. Sin embargo, el verdadero poder no estaba solo en el dinero, sino en los contactos. En una reunión informal en Manhattan con una editora influyente de una revista nacional de negocios, hablamos de tendencias y oportunidades. Entre cafés y la cuenta, sugirió la idea de hacer un reportaje sobre empresarios que habían sido subestimados en sus inicios. La ironía me hizo sonreír. No confirmé nada, pero guardé su tarjeta en mi cartera. Aún no era el momento. Mientras tanto, los informes de mi contacto financiero iban llegando, y el panorama que mostraban sobre mi familia era revelador. Los ahorros para la jubilación de mis padres eran más escasos de lo que creía. Noemie, pese a su salario alto, acumulaba una montaña de deudas por malas inversiones y un gusto por el lujo que no podía sostener. El SV que compró con la entrada que me habían robado apenas cubría los pagos iniciales, y el año anterior había sacado en silencio una segunda hipoteca sobre su apartamento. No era solo información satisfactoria, era evidencia de que eran vulnerables. Cuando llegara el momento, mi impacto no sería únicamente emocional, sino también práctico y contundente. En apariencia, todo seguía igual. Las cenas familiares de los domingos continuaban, hablaban de mí como si fuera parte del pasado y alimentaban la idea de que estaba encontrándome a mí mismo lejos de la realidad. Pero a través de conocidos, empezaron a llegar rumores. Una amiga de Noemie dijo haberme visto en un hotel de lujo en Singapur, reunido con ejecutivos impecablemente vestidos. La peluquera de mi madre comentó que escuchó hablar de un CEO llamado Sebastian que cerraba un gran negocio en el extranjero. Las habladurías estaban llegando a sus oídos y, aunque no me enfrentaban directamente, podía sentir como la curiosidad y la inquietud empezaban a crecer. No tuve prisa. El verdadero poder no se despliega de forma apresurada, sino en dosis controladas, y yo no pensaba desperdiciarlo en un enfrentamiento prematuro. Quería que permanecieran inseguros, dudando de todo lo que creían saber, hasta que llegara el momento de quitarles el suelo bajo los pies. Y cuando ese día llegara, no se trataría solo de demostrar que estaban equivocados, sino de modificar para siempre la dinámica entre nosotros. Quería que entendieran, sin lugar a dudas, que cualquier papel que creyeran tener en mi vida había terminado. La venganza no se trata de velocidad, sino de precisión. No basta con golpear en la primera oportunidad que se presenta, hay que esperar hasta encontrar un momento tan perfecto y cerrado que el golpe sea irreversible. Para entonces, la información que mi contacto llevaba meses reuniendo estaba completa, y lo que vi en esos documentos confirmó lo que había sospechado durante meses. La imagen de estabilidad de mi familia era, en gran parte, una ilusión. Mis padres estaban al borde de tener que reducir su estilo de vida, aunque se negaban a admitirlo. La situación de Noemie era incluso peor de lo que había imaginado: tarjetas de crédito al límite, préstamos con intereses elevados y un contrato de leasing para un SUV que apenas podía pagar. Incluso había empezado a retrasar los pagos de su segunda hipoteca. Pero un detalle en particular me llamó más la atención que el resto. En los registros financieros de mi padre había una nota sobre una inversión inicial en una pequeña empresa de desarrollo inmobiliario que llevaba un año al borde del colapso. Y lo más delicado, él había avalado personalmente un préstamo para la compañía. Si quebraba, tendría que cubrir la deuda completa, una suma de 6 cifras. Según los informes, la empresa no duraría más de 3 meses. En ese instante supe cómo preparar el escenario. No necesitaba arruinarlos directamente,
eso podría parecer un acto vengativo. Lo que realmente buscaba era dejar que fueran sus propias creencias y arrogancia las que los empujaran hacia el abismo, y estar yo en una posición inesperada para ellos cuando eso sucediera. Fue entonces cuando recibí una llamada de la editora de una revista de negocios a la que había conocido en Manhattan meses antes. Me comunicó que seguía adelante con su artículo sobre emprendedores subestimados y quería que yo fuera la figura central. No se trataba de una simple mención, sino de un reportaje de varias páginas, con fotos profesionales y mi historia completa, destacando los primeros años en los que muchos me aseguraban que no llegaría a nada. Acepté de inmediato, pero puse una condición: la publicación debía coincidir con el mismo mes en que la inversión fallida de mi padre se desplomaría. Mientras todo esto tomaba forma, apareció una oportunidad inesperada. Una firma de inversión inmobiliaria con la que ya había trabajado me ofreció participar en la compra de activos problemáticos de pequeños desarrolladores. Confiaban en mí y me daban prioridad para elegir proyectos. Entre la lista de propiedades, me encontré con algo que casi me hizo reír: un conjunto de adosados a medio construir, propiedad de la empresa inmobiliaria de mi padre, marcado en rojo como de alto riesgo. No di una respuesta inmediata. Pedí información, revisé contratos y me coloqué estratégicamente para que, en caso de que la empresa incumpliera, como todo indicaba que haría, pudiera adquirir el proyecto entero a través de la firma, por una fracción de su valor. Eso significaba que mi padre perdería la propiedad y yo la controlaría, sin que en apariencia hubiera contacto directo entre ambos. En los documentos, sería simplemente un movimiento inteligente de negocios, sin rastro visible de un ajuste de cuentas personal. Mientras todo se desarrollaba, mantuve distancia física, pero no dejé de alimentar su curiosidad. Julien me comentó que mi madre le había preguntado si yo había tenido un golpe de suerte, pues le habían dicho que viajaba en primera clase de forma internacional. Noemie, por su parte, había preguntado a un conocido si realmente me iba bien o solo era fachada. Esa intriga que empezaba a roerles pronto se transformaría en algo más. No solo me estaba posicionando, estaba tomando el control del tablero en el que ellos ni siquiera sabían que jugaban. Y cuando llegara el momento, todo se vería de forma pública, innegable y con una precisión perfecta para que coincidiera con la etapa en la que más necesitarían ayuda. Cuando al fin llegó el mes que había planeado, todo lo que había preparado durante medio año estaba alineado como una fila de fichas de dominó. Solo tenía que empujar la primera. El lunes inicial del mes, la revista de negocios salió a los kioscos con mi rostro en portada, traje impecable, fondo de rascacielos y un titular contundente: de la duda al dominio, el visionario autodidacta que demostró que todos estaban equivocados. El artículo no mencionaba directamente a mi familia, pero no era necesario. La historia hablaba por sí sola: alguien que fue subestimado por quienes le rodeaban y que había construido silenciosamente un imperio de decenas de millones. La difusión fue inmediata: redes sociales, grupos empresariales y hasta contactos de LinkedIn que Noemie frecuentaba. Ese mismo día, mi teléfono no dejó de sonar. Compañeros, viejos conocidos e incluso contactos lejanos me enviaban felicitaciones. Y, tal como esperaba, recibí el mensaje de mi madre: Sebastián, vimos la revista. No sabíamos que habías llegado tan lejos. Estamos orgullosos de ti. Orgullosos. La palabra se me quedó atravesada. Después de años de desprecio y de haberme robado, ahora querían colgarse esa medalla. No respondí. 2 semanas más tarde, la empresa de desarrollo inmobiliario de mi padre declaró oficialmente la quiebra. El banco actuó con rapidez, y la firma de inversión inmobiliaria con la que había hecho alianza aprovechó para adquirir el proyecto a un precio muy por debajo de su valor real. Tal como había planeado, mi capital me aseguró el control total del desarrollo. Sobre el papel parecía una jugada empresarial más; en realidad, estaba tomando posesión del activo más importante de mi padre, sin que él tuviera la menor idea. Esperé 3 días antes de dar el siguiente paso. Le pedí a mi asistente que organizara una reunión con mis padres y con Noemie en un restaurante elegante del centro. La invitación se presentó como una oportunidad de negocios, dado el repentino cambio en su actitud tras la publicación de un reportaje sobre mí en una revista. Aceptaron sin dudar. Cuando llegaron, todo eran sonrisas. Mi madre me abrazó por primera vez en años, mi padre me estrechó la mano como si fuéramos viejos socios comerciales, Noemie elogió mi traje con una cortesía fingida que jamás había usado conmigo. Pedimos la cena, intercambiamos trivialidades, y a mitad del plato principal, deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro, el documento que acreditaba la propiedad del desarrollo que ellos habían defendido como su gran inversión. El gesto de mi padre se endureció al leerlo. Esto es nuestro, dijo con voz lenta. Corrección, respondí con calma, era suyo. Ahora me pertenece. El silencio se adueñó de la mesa. Sin alzar la voz ni regodearme, expuse los hechos: su empresa había incumplido, el banco se había desprendido del proyecto, y yo lo había adquirido legalmente a través de una firma reconocida. Lo expliqué como un cirujano describe un corte limpio, preciso, sin emociones, definitivo. El rostro de mi madre se tiñó de rojo. Sebastián, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude? Interrumpí,
con un tono apenas más afilado. De la misma forma que ustedes accedieron a mi cuenta y tomaron mi dinero sin permiso. Igual que se lo entregaron a Noemie como si fuera suyo. Igual que me echaron de su casa y le contaron a todos que estaba en la calle. Solo aprendí de los mejores. Noemie apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio. Mi padre, por primera vez, se veía pequeño, no por su tamaño, sino por su presencia. Me incliné hacia adelante y apoyé los codos sobre la mesa. La diferencia entre ustedes y yo es que no necesité mentir ni robar para llegar aquí. Jugué a largo plazo. Y cuando este desarrollo genere beneficios, que los generará, no habrá ni una pizca de su nombre en ello. Nadie replicó. No hubo disculpas ni discusiones. Solo se quedaron allí, sintiendo el peso de lo ocurrido como una niebla densa. Terminé mi comida sin prisa, pagué la cuenta y me levanté. Que tengan una buena noche, dije con un tono cortés, casi casual. Y no se preocupen por el personal del proyecto, ya les he asegurado que el cambio de propietario no afectará sus empleos, solo los suyos. Me marché, dejándolos bajo el brillo cálido de las lámparas, mientras la realidad de su nueva posición se asentaba como un viento helado. La repercusión llegó antes de lo que imaginaba. 3 días después, recibí una llamada de Julien. Su voz sonaba baja, como si dudara entre preocuparse o admirar lo que había hecho. Tus padres están perdiendo la cabeza, dijo. Tu padre no ha salido de casa en 2 días. Tu madre está llamando a todo el mundo para arreglarlo, pero todos ya saben que eres el dueño del proyecto. Y, bueno, la gente habla. La historia se había filtrado fuera del círculo familiar. El fracaso de la inversión de mi padre ya no era una vergüenza silenciosa, en su entorno social era un tema de conversación. Aquellos con quienes solían presumir en cenas ahora murmuraban sobre cómo su hijo imprudente los había superado en los negocios. No tuve que mover un dedo para que ocurriera, la gente adora un giro dramático, y este era demasiado jugoso para guardárselo. A Noemie no le fue mucho mejor. El contrato de arrendamiento de su SUV terminó, y sin mis padres para cubrirle sus emergencias, tuvo que conformarse con un vehículo modesto. Para alguien cuya imagen dependía del lujo, aquello era un golpe social devastador. Incluso me enteré de que había puesto su apartamento en venta para intentar mantenerse a flote. Mis padres intentaron contactarme 2 veces en las semanas siguientes. Primero, un mensaje de texto de mi madre: ¿podemos hablar? Seguimos siendo familia. Lo ignoré. Luego, un mensaje de voz de mi padre, con tono forzado: tenemos que encontrar una solución. No puedes simplemente apartarnos así. Lo eliminé sin escucharlo completo. No lo hacía por rencor, simplemente había entendido que no quedaba nada que rescatar. Ellos mismos mostraron quiénes eran cuando me robaron, me difamaron y celebraron lo que creyeron que era mi ruina. Yo solo respondí a su manera, pero sin perder mi integridad. Meses más tarde, el proyecto comenzó a dar beneficios. Las viviendas se vendieron más rápido de lo previsto, y mis ganancias superaron con creces lo que me habían quitado, al punto de que parecía un simple error de cálculo. A veces pasaba por el lugar y veía a las familias instalándose, a los niños jugando en las calles recién asfaltadas. Era mío, construido con su arrogancia y mi paciencia. Nunca volví a verlos en las cenas de domingo. En realidad, no volví a verlos en absoluto. De vez en cuando, Julien me contaba algún rumor, que mis padres habían vendido su casa de vacaciones, que Noemie aceptaba más casos para poder mantenerse, pero ya eran piezas de una vida que no tenía nada que ver con la mía. La última vez que supe de mi madre fue por un correo breve y seco: has cambiado. Lo leí 2 veces y cerré el portátil. No, no había cambiado, simplemente había dejado de representar el papel que ellos habían escrito para mí. Esa noche, desde el balcón de mi ático y con la ciudad a mis pies, entendí que la verdadera victoria no era el dinero ni la propiedad, sino que por fin comprendieran que no necesitaba su aprobación ni su versión de quién debía ser. Y, con una media sonrisa, me permití decir en voz alta: por una vez, y solo para mi satisfacción personal, no solo sobreviví en la calle, compré toda la manzana.